Bienvenidos a este espacio de información sobre inmigración en los Estados Unidos con los abogados Alejandro Vázquez Sánchez y Luis Negrón. Hoy hablaremos sobre la I-220A, el parol humanitario, el TPS, las peticiones familiares, I-130, el asilo, CBP-1 y la ciudadanía americana. Abogado, ¿cómo afecta la nueva decisión de la Junta de Apelaciones al cierre de cortes de los cubanos con I-220A para aplicar a la ley de ajuste cubano? ¿Y cómo se compagina esta decisión con los argumentos del caso Matter of QLE? Sí, gracias por la pregunta, Catherine. Limita las posibilidades fácticas de cubanos que estaban en corte de terminar su proceso en corte y aplicar la ley de ajuste cubano, porque la decisión de Roque Sada establece que un juez no puede cerrar un caso basado en la expectativa de que el Servicio de Migración le pueda dar un parón a un cubano y aplicar la ley de ajuste cubano. QLE fue claro en la medida en que una persona que era aplicante para admisión, aunque no entraba por un puerto de entrada, si era detenida sin una orden de arresto y puesta en un proceso de remoción, debía ser procesado bajo la sección 235 de la ley migratoria y no bajo la sección 236. En congruencia con eso, una persona que es procesada bajo la sección 235 o permanece detenido y se lo liberan con un parol bajo la sección 212 de 5A, que básicamente a los cubanos le permitía o les permite aplicar bajo la ley de ajuste cubano. Esta decisión de Roque Sada, limitando las facultades de los jueces de cerrar los casos y ser congruentes con QLE y el análisis entonces que el Servicio de Inmigración a instancia propia tramitase un parol para estas personas y otorgarse la residencia, como en muchos casos lo ha estado haciendo para personas que tienen I-220A que no están en corte, limita a un número de cubanos que están en corte de poder cerrar sus casos y aplicar la ley de ajuste cubano. Abogado, ¿qué se sabe sobre la propuesta del gobierno de revocar la ciudadanía a personas naturalizadas y a quién pudiera afectar esta decisión? Sí, es una decisión que en los próximos meses va a coger más fuerza y que va a afectar a muchas personas que siendo ciudadanos omitieron información trascendente en sus aplicaciones de ciudadanía, o personas que han cometido actos ilícitos aunque no fueron sancionados antes o durante el proceso de ciudadanía. Como ustedes saben, en la ciudadanía, una persona si ha sido convicta o ha sido arrestada, tiene que poner los arrestos que ha tenido, con independencia de que los casos no fueron después dismissed o fueron cerrados o no llevaron una consecuencia final. Y hay algunas personas no eh, declararon con exactitud todos los casos que hayan tenido, y también el gobierno no tuvo la posibilidad de verificar en su totalidad debido a una falla en el sistema de verificación los antecedentes penales de la persona. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que en algunos casos personas que después de ser ciudadanos han sido detenidos, arrestados y convictos, si se demostrase que antes o durante el proceso de ciudadanía estaban realizando esta actividad ilícita, su ciudadanía puede ser revocada basada en que en la aplicación de ciudadanía hay una pregunta fundamental que dice si una persona ha cometido alguna actividad ilegal o un acto ilícito por el cual no fue arrestado. Se supone que esa persona diga si está cometiendo o ha cometido un acto ilícito y no fue arrestado o detenido. En los casos de omisiones, que es la mayoría de las personas que lo cometieron, pues si el gobierno puede detectar que durante post ciudadanía la persona pre y durante cometió esos actos y no lo manifestó en la ciudadanía, pues se puede empezar un proceso de revocación de la ciudadanía americana. Abogado, había dudas de si USCIS ya había reanudado la aprobación de solicitudes de residencia y permisos de trabajo a personas que entraron con parol humanitario. ¿Qué se sabe sobre esta noticia? Se sabe que oficialmente se declaró que iba a empezar a reanudarse. La realidad es que en muchos casos todavía la aprobación de esos casos es muy lento. Lo que más me preocupa a mí no solamente es la residencia, que es algo que debe ser adjudicado previa investigación, que el gobierno determine todos los parámetros que quiere investigar, pero los permisos de trabajo. No hay razón por estar paralizados los permisos de trabajo, porque los permisos de trabajo son pre-aplicación a la residencia y no conllevan una garantía que porque te aprobaron un permiso de trabajo la persona va a ser residente. Estos permisos de trabajo deben iniciarse y aprobarse porque hay muchas personas que con la cancelación del parol perdieron las posibilidades de seguir trabajando y están necesitados de tener un permiso de trabajo.
De forma general, el servicio está aprobando menos casos de inmigración y en este momento sería conveniente aplicar a la ciudadanía. Siempre aplicar a la ciudadanía es conveniente, es necesario y tiene un beneficio que es la culminación de un estatus legal en los Estados Unidos. Pero ojo, revise exactamente todas sus aplicaciones y conteste adecuadamente todas sus preguntas, porque una omisión durante el proceso de ciudadanía o que no haya una congruencia en lo que usted declaró en los procesos anteriores, ya sea proceso consular o proceso de residencia, puede conllevar no solo su denegación de la residencia, sino puede conllevar que usted sea puesto, no solo, perdón, la denegación de su ciudadanía, sino puede conllevar que usted sea referido a una corte para revocarle su residencia. A la pregunta, Catherine, si se debe aplicar a la ciudadanía, sí se debe aplicar, pero revise cuidadosamente todas sus preguntas y no solamente eso. Revise si usted entró con una visa, lo que puso en la visa, incluyendo estatus marital, incluyendo toda la información pertinente a la misma, y revise lo que usted aplicó en su aplicación de residencia para que concuerde la información de una en otra y pueda culminar felizmente su proceso de ciudadanía. Y no, como en algunos casos, es que buscando la ciudadanía la persona puede perder su residencia. Se conoce que hay una demanda en curso que de ganarse les permitiría a las personas que tenían citas de CBP One que fueron canceladas en enero poder hacer su entrevista de miedo creíble en la frontera. Es cierto, el proceso de asilo lleva un primer paso, que es la entrevista de miedo creíble. Hoy día, en los puertos de entrada, debido a una proclama presidencial con la toma del poder de la nueva administración, se cerró la facultad por una emergencia de tener ese derecho de aplicar asilo. Recientemente, un juez federal en Washington estableció la necesidad de reinstalarse el derecho de asilo. Dio 14 días a las partes para apelar. De aprobarse, se reiniciarían las entrevistas de miedo creíble y el derecho a las personas de aplicar asilo en la frontera. Ok, se conoce de que el TPS para hondureños y nicaragüenses ha sido cancelado recientemente. ¿Qué opciones legales tienen para permanecer en los Estados Unidos? Es real la decisión de cancelar. Tienen 60 días las personas para tener validez el estatus con que cuentan de TPS. En el caso de los hondureños casi son 72.000, en los nicaragüenses son mucho menos, alrededor de 4.000 o 5.000 personas. Las personas que tienen asilo pendiente están protegidos. Las personas que tienen peticiones familiares, mejor las personas que tienen peticiones inmediatas, pero también las que no tienen peticiones inmediatas. Si está aprobado y está cerca el proceso de la visa, la disponibilidad de la visa, tienen la posibilidad de continuar con un proceso consular. Los otros remedios son la visa U, la visa T, que es víctima de tráfico, la visa U, víctima de delito, y el proceso de VAWA, que son personas abusadas por esposos o esposas de ciudadanos residentes. Hay que revisar todos los casos. Las últimas alternativas son más limitadas porque requieren una especificidad. El asilo, las peticiones familiares son más amplias. Revise, consulte, analice y dése cuenta de las posibilidades reales que usted tiene de aplicar para cualquier remedio y hágalo si usted considera que reúne los requisitos adecuados para el mismo. Si a un cubano con I-220A sin corte que aplicó la residencia hace 3 años no le han dado todavía respuesta, le puede traer consecuencias negativas preguntar a inmigración por su solicitud de residencia con la situación actual que se está viviendo. Con inmigración no tanto, porque es un servicio que da beneficio, pero es cierto que hoy día cualquier cosa puede generar una cadena de imprevistos. Que está un cubano que tiene I-220A y que no está en corte tiene una posición privilegiada en muchos casos con personas que están en corte. En casos, no en muchos casos, pero se ve una tendencia a personas que tienen I-220A, que llevan años con aplicaciones pendientes, cubanos, de aprobación de la residencia en los últimos tiempos. Yo creo que las personas deben ser pacientes un poquito más estos casos y esperar que haya una decisión, porque apresurar una decisión, una residencia con una persona de I-220A hoy día no hay garantía de que se adjudique, a no ser que el servicio de mutuo propio procese un parol y le adjudique la residencia o considere que reúne los requisitos y se la apruebe. ¿Qué ventajas tendría una persona con I-220A si le cierran la corte? Y una vez cerrada la corte, ¿a qué se podría estar enfrentando? Una persona que tiene I-220A
y le cierran la corte. Si el proceso se lo terminó, puede tener, si tiene una petición familiar, puede continuar con la petición familiar vía consular. Si no necesita un perdón, puede entonces salir si no tiene presencia ilegal y buscar su visa. También puede, si es cubano, aplicar la ley de ajuste cubano basado en los argumentos tradicionales, no solamente de Jennings versus Rodríguez, sino del reciente caso de Q. Lee. Eso es una ventaja que le terminen el proceso en corte, pero al terminarse el proceso en corte, si tiene un asilo presentado, no puede seguir con la renovación del permiso de trabajo porque ya el asilo terminó. Entonces es importante que someta entonces si califica una aplicación de ajuste de estatus o que determine continuar con el proceso consular. Si existe una persona con I-220A y fecha de corte a la que le aprobaron una petición familiar de su madre, la cual tenía pendiente desde antes de entrar al país, ¿qué debe hacer ahora con la corte y cómo para ajustar el estatus? Pues si está en corte, puede cerrar administrativamente el caso. Es un proceso que hay que seguir, un proceso un poquito complejo con algunos jueces, o puede terminarlo. A veces es más ventajoso cerrarlo administrativamente, primero porque no interrumpe el término de la presencia ilegal si la persona no va a salir de manera inmediata. Solo tienen que valorar eso y de continuar el proceso consular. Si ya está lista para entrevista, entonces pide una salida voluntaria. Si no está lista para entrevista, puede mantenerse el expediente cerrado y tiene las posibilidades y puede esperar, si la corte no es cercana, a ver si hay una resolución en cuanto a la I-220A y las posibilidades de ajuste de estatus. Las personas que quieran aplicar a la ciudadanía americana tienen que explicar detalladamente al oficial si han cometido algún delito menor y en qué consistía. Todo delito que se haya cometido, sea menor o mayor, con independencia, tiene que estar plasmado en la aplicación de ciudadanía. Una omisión de eso puede conllevar, primero, a una denegación por no representar los hechos correctamente. Y segundo, en el futuro puede conllevar a una revocación de la ciudadanía. Una hija ciudadana puede hacer una petición familiar a su madre con I-220A y fecha de corte. Sí lo puede hacer, de hecho es recomendable y puede, cercano o aprobado el término para la aprobación, cerrar el caso, ya sea administrativamente o terminarlo, y puede continuar un proceso consular. Tiene que analizar si tiene perdón o no, o si lleva el perdón de la presencia legal, y si no, las alternativas de salida son mucho más fáciles, y puede, una vez terminado el caso, decidir si puede hacer un proceso de ajuste de estatus. Un cubano con I-220A, asilo pendiente y permiso de trabajo C08 puede aplicar a la residencia. Si no está en corte, puede aplicar a residencia, sí. Si tiene I-220A, sí, consciente de que la aplicación no conlleva ipso facto que se la apruebe, porque está el trámite de que un parol condicional no es igual que el parol de la sección 212.25A, pero en muchos casos, ya sea porque le han otorgado un parol o porque el servicio ha considerado, había un otorgamiento de residencia a cubanos con I-220A últimamente. Si una persona no tenía corte en el sistema y al aplicar a la residencia le enviaron una carta poniéndola en corte, pero al presentarse en la corte le emitieron otra carta de que no tenía corte y le cerraron el caso, y ahora tiene cita con ICE a comienzos de julio, ¿qué debe hacer? Debe concurrir a la cita y llevar todas las documentaciones, y lo más probable es que le pongan corte de nuevo. ¿Qué pasará con las personas que fueron a las citas de ICE y les pusieron grilletes después de años en el país? ¿Hay algún trámite que pudieran hacer? Por el momento no creo que haya nada que se pueda hacer. Lamentablemente no debió haberse hecho después de tanto tiempo. Pero básicamente es una facultad, sobre todo después del caso de Q. Lee, que el servicio puede tener a las personas, aunque ha sido supuestamente entrado sin inspección, con el argumento que debían ser procesados bajo la sección 235, que es una detención mandatoria. Claro, esto tiene también el contrapeso de que si me van a aplicar ese estándar, yo también entonces puedo aplicar la ley de ajuste cubano, aunque sea entrada sin inspección, porque me están aplicando el estándar de 235. Pero pueden detenerte, al detenerte tendrías que hacer la aplicación de ajuste delante de corte. No conozco todavía ningún caso en que se haya hecho y que el juez ha emitido una decisión favorable. Y así terminamos el programa del día de hoy. Gracias, abogado, por las preguntas. Gracias, Catherine, y a ustedes por las preguntas que han hecho.